Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Día de los Trabajadores me dio mucho gusto hacer este anuncio, producto del trabajo de todos, la recuperación del país. En este sentido, en este tema de los salarios, les garantizo siempre, trabajadores y trabajadoras de mi patria, que el gobierno bolivariano les reconocerá sus derechos siempre hasta donde podamos, al máximo hasta donde podamos, porque es otra manera de redistribuir el ingreso nacional y de darle mayor carga al trabajo que al capital. Este es un gobierno de trabajadores y de trabajadoras, es un gobierno obrerista. Acabamos de ver este video recopilado del Aló Presidente 190, preparado por nuestro equipo de producción, de la visión del comandante Chávez en función de la clase obrera nacional, de la clase obrera mundial. Se refiere desde ese enfoque a lo que vivieron los mártires de Chicago, toca lo que tiene que ver la importancia de la clase obrera en el mundo, la importancia de la clase obrera en la producción y la importancia de la clase obrera cuando centraliza la dignidad desde el enfoque de su trabajo, del enfoque de la vida, del enfoque de la organización. De esa perspectiva, el presidente Chávez trata de visualizar la importancia y el papel que juega el trabajador en unidad como clase, como eje principal del desarrollo de cualquier sociedad. Desde esa visión, el presidente nos invita a entender la importancia de la unidad del movimiento, la importancia en la relación de la ecuación de la renta, capital, trabajo en cualquier economía, en cualquier función de relación económica, y esa relación permite llevar a entender la vida. Entender la vida significa entender ese proceso, y entender ese proceso significa visualizar la vivencia de la sociedad en los términos en que está planteada. Es necesario visualizar que hay que producir, y hay que producir a qué costo, hay que producir a qué sacrificio, hay que producir a qué entrega. Y esa producción genera la felicidad, genera la integración de la sociedad en el término de la búsqueda de satisfacer sus necesidades principales, sus necesidades básicas. De esa visión, el presidente dice, visualiza, internaliza de que es necesario encontrarse en la clase y es necesario entender que solo la clase obrera unida, la clase trabajadora unida, será reconocida como el factor de desarrollo de cualquier sociedad. Buenos días, bienvenidos a este su programa Hablando con Energía, que transmitimos todos los domingos por TV Fan y Circuito Radial Tiuna. Este es un espacio de la clase obrera para compartir sus distintas visiones en los temas de interés nacional. Este espacio abierto para la clase obrera venezolana. Hoy tendremos como invitado al compañero, amigo y camarada Olaf Siliberto. Él es abogado de profesión, es trabajador petrolero desde la época del sabotaje petrolero, perteneció al equipo de reestructuración y de allí avanzó en diferentes cargos. Con él compartiremos los temas de interés nacional, lo que tiene que ver con la organización de la clase trabajadora en PDVSA, con su experiencia en ese devenir desde el paro petrolero hasta nuestros días, la visión antes y después de lo que ha ocurrido en PDVSA, la creación de la organización de las distintas instancias que se han dado en PDVSA para avanzar en el control
de la estatal petrolera, industria principal del país. Con él conversaremos y analizaremos distintos tópicos. Vamos a un corte y luego regresamos con nuestro invitado. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. De nuevo en Hablando con Energía, su programa de los trabajadores para compartir las distintas visiones de los temas de interés nacional. Hoy nos encontramos con Olaf Siliberto. Él es abogado de profesión, es un trabajador petrolero, es amigo nuestro, es un polémico del debate, de la discusión. Por eso, interesante saber que Olaf estuvo vinculado al movimiento en sus inicios desde el Comité de Reestructuración, ese que ayudó a solventar la situación que vivió PDVSA en esos tiempos de saboteo. Es necesario arrancar entonces por allí, Olaf. ¿Recuerdas tú esos tiempos de saboteo y cómo se organizó el movimiento para defender a PDVSA en ese entonces? Eso se ha dicho mucho, pero hay cosas de detalle que necesita todavía conocer la gente para saber por qué estamos aquí. Bienvenido, Olaf, Hablando con Energía. Antes que todo, gracias, Marcos, querido amigo, hermano. Igualito al equipo de TVFAN por brindarme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y hablar, como tú planteas muy bien, desde la vivencia y desde el conocimiento que nos busca acercarnos un poco a los hechos que nos hacen comprender por qué estamos aquí. La contingencia petrolera surge como consecuencia de esa confrontación de intereses. Y más allá del problema genérico, es que había sectores de los trabajadores que a través de un proceso de preparación técnica y formación política velada, disimulada, los dirigieron a abandonar sus puestos de trabajo y otros tantos a utilizar su conocimiento para paralizar la industria y dañarla técnicamente a los efectos de emitir un mensaje político. Y un mensaje político que estaba buscando era no solo desconocer al gobierno, sino derrocarlo. Dentro de la misma clase trabajadora petrolera hubo amplios sectores que no acataron la medida de abandono de su puesto de trabajo y mucho menos el sabotaje de la industria. Y de hecho un número interesante es que se estima aproximadamente que en ese momento habían dos grandes nóminas, además de la nómina ejecutiva, la nómina profesional y la nómina no profesional, que es la nómina que arropaba a los grandes trabajadores vinculados con el contrato colectivo, y esos trabajadores que son los más trabajadores de base, más que están vinculados con las operaciones. El 80% de los trabajadores que estaban vinculados a sus actividades operacionales no acataron el llamado al paro, y con su incorporación del sabotaje. Y por el otro lado, los trabajadores de las áreas administrativas, los trabajadores gerenciales en conjunto, el 80% de esos sectores se sumaron al llamado a paro y ciertos de esos compañeros a boicotear la empresa. Sobre ese contexto, elementos importantes para comprender cuando se habla de una empresa que en ese momento tenía una fuerza laboral aproximadamente de 40.000 personas, 20.000 trabajadores aproximadamente decidieron abandonar la empresa. Y mi papel en ese momento fue ser llamado para conformar el comité de reestructuración. ¿Eras joven tú? Sí, joven. recién graduado. No fue mi primera experiencia laboral, pero era la experiencia laboral que había tenido de poco menos de un año en el área tributaria, en el área inclusive mercantil, y esa fue mi primera experiencia, bueno, que hasta el sol de hoy sigue siendo mi experiencia fundamental de trabajo. Y en ese momento en que me llaman, era justamente en principio para una labor técnica. Como abogado era defender a la industria petrolera, sus intereses tanto empresariales, pero que en el fondo eran los intereses del Estado, contra las medidas de un conjunto de ciudadanos que decidieron abandonar su puesto de trabajo y tenían aspiraciones de regresar como si nada hubiese pasado. Y ahí nace una primera organización. Ese proceso organizativo paralelo al que ya se estaba dando, pues nosotros llegamos ya con un proceso organizativo espontáneo,
Porque cuando los mandos directivos, gerenciales, técnicos, altos técnicos calificados, buena parte de ellos, abandonan sus puestos de trabajo, otros trabajadores, escasos mandos gerenciales, trabajadores supervisores, pocos de ellos, algunos técnicos y buena parte de los trabajadores de base operacionales, se preguntan qué vamos a hacer. En ese momento comienzan, y yo llego en ese momento en el cual ya no solo estaban buscando la respuesta, sino estaban buscando cómo mantener esa respuesta activa. Porque en un momento en que la producción llega casi a cero, en un momento en el cual estamos utilizando los recursos de la empresa para utilizarla en contra del país y causar daños materiales gravísimos, que hubiese podido haber una catástrofe, como por lo menos cuando pararon el buque Pilín León allá en el puente sobre el lago. Y otras, bueno, de hecho sabotearon instalaciones dentro del centro refrigerador de Paraguaná para parar la producción, y al paralizar la producción esos oleoductos hubiesen podido reventar y generar catástrofes también. Sí, es un acto premeditado, terrorista, de ciertos trabajadores. Estos trabajadores estaban viendo cómo revertían esas medidas. Nosotros llegamos a un momento en que ya habían primeros pasos de organización y de efectiva reactivación de la industria petrolera. Poco a poco estaban comenzándose a reactivar los campos, a reactivar los centros de refinación, centros de mejoramiento, pero lo último que faltaba, que era lo más difícil, eran los procesos administrativos. Porque estamos hablando que el 80% aproximadamente del personal administrativo había abandonado sus responsabilidades. Las plataformas informáticas estaban boicoteadas, saboteadas, con información que se había borrado, y los que manejaban esos sistemas eran escaso el personal que estaba ahí para poder comenzar a levantar toda la información. Y en lo organizativo, ¿cómo logra conectarse desde las diferentes zonas que estaban viviendo momentos distintos? Ahí viene el gran distintos? detalle. ¿Cómo logran? Porque en ese momento, como era espontáneo, todavía no existía ese mando unificado. Ahí es donde entra el rol del Estado, un papel bien interesante. En ese momento se plantea el concepto de la unidad cívico-militar en lo concreto. ¿Cómo se plantea para la defensa de la industria? Ya se había dado con algunos planes y programas, pero en ese momento fue de la confrontación. Entonces estaban los militares, los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en ese momento era la Fuerza Armada Nacional, que apoyaban en la defensa contra acciones de boicot, sabotaje de la industria, desde afuera hacia la industria hacia adentro. Estaban que acompañaban el proceso de apoyo a los que estaban dentro de la industria. Y comenzó el proceso de llamamiento a personas que ya estaban jubilados o que tenían su perfil técnico, que no estaban vinculados a la industria, y se les llama a incorporarse en ese proceso. Allí intervienen, primero, una nueva junta directiva, intervienen comisiones de trabajo que se forman a nivel del alto Estado para poder ver cómo comenzaban esto. El papel del Estado jugó un papel muy importante, porque fue el factor de articulación entre ese proceso de espontáneo de defensa de la industria y recuperación de sus actividades, articulación para recuperar y defender militarmente contra esas acciones de boicot que se mantenían haciendo contra la industria petrolera, y en paralelo, cómo la ciudadanía que se estaba abocando a darle apoyo a las instalaciones para defenderla, también formaban parte del proceso de recuperación. El nacimiento del Comité Guía. La figura primera que se plantea en ese proceso se le llamó Comité Guía, un proceso que fue tanto de la instancia del Comité de Reestructuración como de los mismos trabajadores, que comenzaron a visualizar, bueno, ¿cómo nos denominamos? Y comenzó ese primer nombre, que era el Comité Guía, pero lo interesante es que no fue que se decretó para comenzar a organizarnos, se organizó y comenzó esa organización a ver hacia dónde se dirigía. Y el primer objetivo, el primer gran objetivo de lo avanzado en el proceso de recuperación es hacia dónde se dirige esta recuperación. Hacia dónde aplicamos la contingencia para levantar la industria petrolera. Y uno de los grandes objetivos fue, bueno, hay que planificar hacia dónde queremos ir. La planificación en principio se planteaba... Ahí es el tema de la organización, cómo ocurre y después cómo paulatinamente se lleva y se habla de la nueva PDVSA, la refundación de PDVSA, el golpe de timón, cambio, y ahorita el nuevo modelo de gestión basado en los CPT. Vamos a ir un corte. Perfecto. Y luego regresamos a nuestro próximo segmento, que hablaremos justamente del tema de la organización en CPT y la experiencia que eso ha generado. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía.
Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores CPTT de la Corporación Socialista del Cemento impulsan, evalúan y fiscalizan los procesos de producción, abastecimiento, comercialización, distribución de los bienes y servicios de la industria cementera para satisfacer las necesidades del pueblo y dinamizar el motor construcción. Nuestros consejos productivos de trabajadoras y trabajadores proponen ideas y recomendaciones para elevar los niveles de producción y adoptar los correctivos necesarios para ejecutar una política de protección del empleo y fortalecimiento del salario social. Los CPTT, como expresión del poder popular, son corresponsables en el cumplimiento del plan de inversión de la industria cementera, cuyo objetivo es incrementar la producción y generar riquezas que se traduzcan en bienestar socioeconómico para todos nuestros trabajadores y el pueblo venezolano. Gracias al trabajo mancomunado entre la Corporación Socialista del Cemento y los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, se ha logrado mantener la adquisición de ladrillos refractarios, rodillerías, mangas filtrantes, bandas transportadoras, compresores, cuerpos moledores, explosivos para las voladuras de materia prima, arena sílice, mineral hierro, cauchos especiales, así como partes, piezas y repuestos para la flota vehicular y la maquinaria pesada, entre otros materiales. También se han podido adquirir nuevas unidades de transporte y se han hecho trabajos de remodelación y adecuación en aquellos espacios de las plantas que necesitaban ser mejorados. Los CPTT han sido una pieza clave en la sustitución de importación de los sacos de cemento, que ahora son fabricados 100% en Venezuela. Además, junto con la Federación Bolivariana de Trabajadores del Cemento, promueven y ejecutan el plan de formación laboral de la clase trabajadora, así como la consolidación de los cuerpos combatientes y la milicia en cada centro de trabajo. En la Corporación Socialista del Cemento, gracias a la gestión de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores y de la Federación Bolivariana de Trabajadores del Cemento, implementamos un esquema de medidas compensatorias del salario, orientado a garantizar la alimentación, salud e higiene personal y del hogar de nuestros trabajadores y sus familiares. También otorgamos una serie de bonos que complementa y fortalece el ingreso real de la clase trabajadora. Pese a los factores políticos y económicos que dirigen la guerra económica contra el país, los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores CPTT de la Corporación Socialista del Cemento continúan trabajando con mucha más dedicación y en unión cívico-militar para sacar adelante la producción cementera nacional, edificar la Venezuela potencia y cumplir con las metas del Plan de la Patria 2019-2025. De nuevo en su programa Hablando con Energía, espacio de los trabajadores para compartir las distintas visiones de la clase obrera en los temas nacionales. Vamos a quedar en deuda con el invitado Olaz Siliberto en el tema de la organización de los trabajadores. Ahí hicimos un repaso rápido sobre lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en PDVSA en la organización, tu vivencia, tú que has estado en México, en Argentina, en otros países, incluso vinculado al Foro Latinoamericano de los Trabajadores de la Energía, y todo ese recorrido netamente en el tema organizativo. Fíjate, con ese video que acabamos de ver, que tiene que ver con la organización de los trabajadores en la cementera, como un ejemplo de organización en CPT, ¿cómo vinculas a eso, a tu experiencia organizativa, incluso sobre la tesis que tienes tú en materia de organización de la clase obrera para las empresas recuperadas? Tiempo que te queda, aprovéchalo. Hola. Vaya pregunta, porque la experiencia que nos ofrece el video nos da una promoción de la relevancia que tiene la organización de los trabajadores cuando se aboca a su razón de ser, que es la producción. La clase trabajadora se constituye para satisfacer necesidades, pero a través de la producción. No le llegan de la nada. Esa es la contradicción histórica entre la naturaleza y el ser humano. ¿Cómo utilizo los recursos para yo satisfacer mis necesidades? Y en eso se dan, a través de distintas etapas históricas, distintos procesos.
Lo vivido a través de la industria petrolera desde la contingencia, lo que nosotros llamamos contingencia, que fue lo que confrontó al paro y el sabotaje petrolero, han sido distintas formas de organización buscando, primero, cómo identificarnos como clase y cómo organizarnos, comprendiendo nuestros propios intereses. ¿Y qué significa eso, nuestros propios intereses? A veces hubo discusiones en que el planteamiento era la reivindicación de nuestras necesidades y nuestros intereses laborales, pero también estaba la disputa en comprender el rol con la sociedad. Cuando nos planteamos justamente todas esas experiencias que se tuvo importantes para conocer, cuando tuve la oportunidad de compartir con otros movimientos de trabajadores a nivel internacional, de cómo cada uno buscaba responder esas interrogantes, tanto en lo teórico como en lo concreto, nosotros aquí en Venezuela también se ha planteado. Y cuando hablamos del tema de la empresa recuperada, gracias a la oportunidad que he tenido cruzando mi maestría en planificación, dediqué una tesis a una experiencia que logré tener contacto directo. Una empresa que se llama Chocomar, antiguamente Perullina. Muchos le va a sonar, por supuesto, Perullina, porque esa fue una famosa empresa de chocolates en los 90 que producía chocolates muy sabrosos. Pero pocos se recuerdan que esa empresa fue abandonada, quebró en el 1997 y pasó cerca de 10 años paralizada, abandonada. Cuando en el 2005, y en un contexto particular, se da la disputa por cómo el sector empresarial se sumó junto a estos sectores de trabajadores que dentro de la industria quisieron sabotear la empresa, pero que en el fondo era dar un golpe de Estado al gobierno. Todos esos intereses lo que buscaban era utilizar el músculo económico, paralizar el poder político y tomar el poder político. En ese momento varios empresarios paralizaron la actividad para fregar la economía. Los trabajadores son los que principalmente sufren, porque sin salario, ¿cómo? La producción se garantiza a través del salario que le da el patrono. Pero si el patrono no está produciendo y no me da salario, entonces, ¿cómo cumplo mi rol? Bueno, se dio un debate interesante en el cual los trabajadores comenzaron a pelear por la recuperación y la reactivación de las empresas. En particular Chocomar, que en ese momento era Perullina, abandonada en Cumaná, en la zona industrial, fue un llamado que hizo el presidente de la República en el Halo Presidente número 229 en el 2005, convocando a los trabajadores, bueno, en ese momento ya estaban convocados, pero hacía el llamado abiertamente a la convocatoria de los trabajadores a reactivar las empresas abandonadas, incluyendo no las de ahorita, sino las que estuvieron abandonadas desde la época de los 90, porque es entenderlo. Sí, los 90 también fue una época de crisis. Cometaza es una historia que viene un poco más adelante, porque forma parte de las pugnas entre los intereses empresariales contra los intereses de la nación y los intereses del gobierno, cómo se van cruzando. Los trabajadores asumen el llamado y se organizan como primera iniciativa a través de cooperativas. Pero en el fondo, el mensaje no era la organización de las cooperativas como de repente se hubo un auge de que emprendedores organizan en cooperativas. No, estamos hablando de cómo un medio de producción se organizan los trabajadores para asumir el poder y la dirección de la producción. Esa experiencia, hasta el sol de hoy, sigue funcionando. No está hablando de una experiencia que tú que has visitado, tanto la pesquera, la metalmecánica, como la de alimentos, o sea, ¿cómo las ves desde la perspectiva que plantea el presidente en el encadenamiento productivo? Eso, para que tú veas que a veces hay cosas que no se simplemente se dan por decreto, sino cómo suceden. Lo que sucede ahí como una experiencia autogestionaria, en el cual no hay intervención del patrono privado, ni tampoco intervención del patrono Estado, demuestra que cuando el trabajador no se le piensa que el salario le llega por obra y gracia de que simplemente le depositen en su cuenta, sino que para poder satisfacer sus necesidades tiene que producir, cambia la perspectiva de ese sujeto como clase. Porque yo no estoy esperando sentado a que si me va bien en mi actividad económica se resuelve el asunto y si no, igualito me van a pagar. Si los compañeros no logran mantener su actividad productiva, no tienen ingresos, no tienen nada que llevar a la casa. Y eso no tiene nada que ver con una visión netamente capitalista. ¿Sabe por qué no? Porque el hecho, en ese caso, es que la satisfacción de esas necesidades se plantea no en la acumulación de unos pocos, de la acumulación de capital, la acumulación de dinero de unos pocos contra una cantidad de trabajadores que están colocando su fuerza para producir. Aquí todos esos compañeros establecieron un criterio de que ese ingreso, siendo escaso, se lo distribuirían igualitariamente, inclusive pudiendo ser por encima o por debajo de los salarios que establecía el Estado, de lo que es el salario mínimo. Más ingresos, todos ganamos igual, incluyendo el presidente de la cooperativa, todos los compañeros que estaban vinculados, pero con la perspectiva de que a mayor producción,
mayores beneficios tanto para los trabajadores como para la familia, y que inclusive a mayor producción, mayores beneficios para las comunidades, porque ellos prestan servicio y apoyo a las comunidades. En asamblea, pero eso no se puede ver como un asambleísmo. Lo que pasa es que este asambleísmo, sí, cuando se critica el carácter de que el socialismo se dice, bueno, estos tipos lo que hacen es discutir y no resuelven. El carácter asambleario es para los efectos tan concretos como estratégicos. Ellos se reúnen para rendir cuentas, ellos se reúnen para elegir a sus coordinadores, que son los coordinadores por cada proceso productivo. Ellos se reúnen para manejar los costos de producción. Ellos se reúnen para definir claramente cuál va a ser el ingreso que se van a distribuir entre todos. Ellos se reúnen para saber hacia dónde dirigen la empresa. Esos aspectos dirigen muy concretamente la vida y tienen un impacto social que va mucho más allá de, primero, plantearse qué vamos a hacer para construir una nueva sociedad. La nueva sociedad la están construyendo en ese momento. No es un elemento abstracto. Y tampoco, como caso contrario, es una empresa que simplemente quieren resolver ellos su problema. No, porque dentro de su visión es que si ellos no mejoran el entorno, no tiene sentido. Y ese mejorar el entorno no es como una ayuda social, no es una fundación que da un beneficio, o el diezmo, que de repente se puede malinterpretar dentro de la concepción de fe, que bueno, yo le doy un poquito a la gente y ya yo me siento bien con Dios. El hecho es que ellos se sientan e intercambian con las comunidades a ver cuál es la necesidad concreta y su esfuerzo lo colocan para resolver y mejorar las condiciones de las escuelas, de los hijos suyos o no son de los hijos suyos, no importa, son de la comunidad que sienten que es parte de ella. Y además que se sientan con las unidades productivas alrededor, que es un elemento muy interesante. Ya sé que el tiempo como que se nos está acabando, porque dentro de todas las empresas que están alrededor, cada uno coloca su conocimiento para cooperar en el mantenimiento, la recuperación y la reactivación de cada uno de sus procesos productivos y la maquinaria. Y no lo hacen regalando su esfuerzo, sino colocando que eso se intercambia a cambio de otros esfuerzos de materia prima, de recursos, donde se está demostrando que el valor del trabajo lo tienen entre los propios compañeros que están compartiendo en esas experiencias de encadenamiento productivo. Eso es lo interesante de visualizar cómo en el marco del desarrollo nacional y la realidad que ha venido viviendo cada sector, su organización le ha permitido ese avance, ese salto a tener que garantizar la producción para garantizar su sustento. Vamos a un corte y luego regresamos con nuestro invitado Olaf Siliberto. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica, hablando con energía. De nuevo con nuestro invitado Olaf Siliberto, trabajador petrolero, en su programa Hablando con Energía. Tuvimos la oportunidad, pero no hemos tenido la oportunidad de pelearnos, de ese debate álgido. Sin embargo, es bueno tu opinión en relación a en qué punto del proceso revolucionario tú crees que nos encontramos en el avance de la organización y tus reflexiones finales en términos de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está ocurriendo en el mundo. Pregunta altamente compleja, pero uno tiene que plantearnos que la sociedad que existió hasta 1999 no es la que existe ahora y no va a volver. Si no hay manera de que volvamos a vivir esa sociedad para aquellos que la añoran. Y tampoco podemos pensar que va a ser lo que queramos que sea por capricho. Hay una transición. Y esa transición puede significar que volvamos a patrones de comportamiento, pero que van a tener su implementación bajo esta nueva realidad, o que comencemos a consolidar nuevos patrones de comportamiento. La experiencia de Chocomar me da evidencia de que se están instaurando nuevos patrones de comportamiento, tomando en cuenta los viejos patrones de comportamiento que son los mejores para la nueva sociedad. Ellos estuvieron muy pendientes del tema de la calidad de la producción, porque lo aprendieron desde que la empresa privada normalizó sus procesos, estandarizó los procesos para hacer productos de calidad. Pero una cantidad de cosas adicionales las fueron cambiando. ¿Por qué colocan ese producto de calidad? ¿Hacia dónde lo dirigen? El elemento de la producción es clave para que una sociedad subsista, cualquiera que sea. El problema es ¿para qué esa producción? ¿Y quién se beneficia de la producción? Esas dos grandes preguntas todavía tienen respuestas
complejas y Pero confusas también hay en que este ver momento. la posición del empresariado. Yo siempre he dicho que la ecuación está renta, capital, trabajo, en cualquier economía. Pero fíjate, si el capital decide no participar, ¿cómo el representante de la renta, en este caso el Estado, lo obliga a participar? El presidente siempre ha invitado, desde el presidente Chávez, vénganse empresarios, el presidente Maduro, vénganse empresarios, pero los empresarios de repente no reconocen al presidente como tal, pues es un obrero, lo ven como un obrero, no como presidente. ¿Qué piensas tú? No, bueno, pero es que Chávez tampoco lo reconocían porque era un militar. Y es decir, a quien llegue, que no represente sus intereses, van a calificarlo de cualquier cosa. Porque de repente uno puede hablar de Ollantumala, si no tenía nada que ver con el sector empresarial, y lo criticaron un rato hasta que se cuadró. Sí, estableció su forma de entender el ejercicio de gobierno, por llamar de un factor externo, con los intereses del gran capital. Siempre y cuando se desajuste de los intereses del gran capital, va a ser calificado y descalificado. Ahora, el hecho de obligarlo es complejo porque para eso se da el proceso de expropiación. Cuando tú no quieres aceptar las reglas del juego, el Estado tiene facultades, el Estado capitalista y un Estado que asume el socialismo. ¿Cuál es lo interesante? Si tú quieres aceptar que ese capital, el capitalista, coloque su inversión en aras de un proyecto de país, tú tienes que darle algo de lo que él quiere, que es lo que está intentando el gobierno y lo intentó Chávez en su momento, le dio financiamiento. ¿Cuánto se le dio por Cadive? ¿Cuántos miles de millones de dólares se le dio al sector privado? Al gran capital como Polar. ¿Qué hizo con eso? Entonces viene el otro problema. Yo te establezco algunos de los parámetros, pero ¿dónde está el control? La pregunta del control no se puede esperar que venga solo de un funcionario, sino de la sociedad en su conjunto. Y ese es el gran reto. Que aprendamos a que no solo debemos aspirar cosas, sino a formar parte de que esa actividad se cumpla como queremos y como aspiramos que sea, y para eso tenemos que ser partícipes en el control, y en este caso de la economía, de la producción, como consumidores y como productores, en este caso cumpliendo un rol de trabajadores dentro de una empresa formal, o como productores asociados como los de Chocomar. Ellos tienen que estar muy pendientes, las empresas recuperadas, de garantizar que la producción cumpla su objetivo, tienen que controlarla. El trabajador en una empresa privada, una empresa estatal, tiene que garantizar que la producción cumpla su objetivo y que esos recursos que lleguen por la producción vayan a donde tengan que ir. Y como consumidor tenemos que garantizar que el producto que recibimos sea de la calidad y sea del precio basado en el costo. Todo eso amerita un proceso de aprendizaje muy grande para nuestra sociedad. Perfecto. Bueno, interesantes las reflexiones de nuestro compañero Olaf. Vamos a entrar en esta etapa final en lo que es el juego de palabras. Okay. Una palabra tú la asocias con otra palabra para identificar. Con otra palabra, ahí voy, vamos a ver. Entonces el ejercicio arranca así. Yo te digo producción. Vida. Producir es producir materialmente y espiritualmente. Vida. Te digo autogestión. Es vernos nosotros con todas las capacidades y potencialidades que tenemos. Es ser capaces de resolver nuestra vida. ¿Es una palabra o una palabra? Ok. Chávez. Un padre. Socialismo. El futuro ideal. Compromiso. Entregarnos de lleno por lo que creamos. Gracias a nuestro compañero, nuestro invitado, nuestro hermano de clase, Olaf Siliberto, con su experiencia y su recorrido nacional e internacional. Hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a las conclusiones. De nuevo nuestro programa Hablando con Energía. Ya en nuestras conclusiones, para reflejar lo que ha sido el debate con nuestro compañero Olaf Siliberto. Pudiéramos entonces decir que la importancia de la organización de los trabajadores tiene que ser vital, tiene que ser vista de una manera categórica el término de la organización, porque es fundamental para la producción, para el avance y para entender el momento y la realidad que vive el proceso revolucionario. También es bueno resaltar que el papel del Estado en la producción, el estímulo en la garantía de seguridad, garantía jurídica, garantías organizativas, garantías de incentivo, permiten el avance del proceso
en el marco de la producción. Y finalmente, establecer el compromiso que deben tener los grandes actores de la vida social del país. Los representantes de la renta, en este caso el Estado y sus organizaciones, gobierno y todo lo que ello implica, el capital representado en todos los intereses de inversión para garantizar producción, y las fuerzas productivas, que en este caso los trabajadores, todo el que esté en capacidad de generar una actividad productiva en esa ecuación. Esa ecuación renta, capital, trabajo cambia el modelo de participación y el resultado final en cualquier sociedad. Por eso el compromiso de los actores, grandes actores, es importante. Y de allí el llamado que hace el presidente para que los diferentes sectores se involucren en el tema de la producción. Y dice que en revolución y producción no hay contradicción. Hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa. Habló para ustedes Marcos Padovani, secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Agradecer entonces a todo el equipo de producción, a todos nuestros camarógrafos, nuestros técnicos, a nuestros productores por la realización de este programa que trajo por TV Fan y el circuito radial Tiuna. Saludar al conductor de este programa, al compañero Manuel Páez, que se encuentra en reposo médico para que se recupere y vuelva a sus actividades. Nos despedimos hasta el próximo programa. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía.